¿Qué tal? Ahora pasaremos al tema de terminología médica. Este tema es una piedra angular para todo el manejo en el área tanto de prehospital como el área médica. Vamos a ver que el objetivo de esto es el hacer el uso correcto de las abreviaturas, los términos médicos de manera adecuada, algunos términos anatómicos. Esto lo vamos a conjugar obviamente con el tema de anatomía, fisiología o cuerpo humano, además del sistema de comunicaciones, ya que en el sistema de comunicaciones es importante cómo lo expresas dentro de ello, ¿no? O cuando entregas a un paciente a otro profesional de la salud y cómo lo vas a referir al médico, a la enfermera o a otro técnico en emergencias médicas. Entonces, esto lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de este tema, que en realidad es un tema muy cortito y yo les recomiendo también que revisen alguna otra fuente bibliográfica. Aparte del libro, vienen ahí algunas palabras médicas, pero es una amplia gama, ¿no? Lo que pueden descubrir en esto. Entonces vamos a ver que dentro de la terminología médica, como lo vimos, es comprender los términos médicos, acrónimos, las abreviaturas y como les había mencionado, para hacer su reporte escrito en el FRAP o para comunicarte vía radio al centro regulador, a la regulación médica, en el hospital. Y aquí quiero hacer un paréntesis, que todos los términos médicos, todos los acrónimos, es importante que ustedes se familiaricen con todo lo que es estandarizado de manera internacional o incluso de manera local, ¿no? Esto porque yo no puedo decir el día de mañana, no sé, se me ocurrió generar un acrónimo y nada más yo lo manejo. Si yo ese acrónimo o esa mnemotecnia se la digo a otro profesional de la salud, me va a decir, pues no la conozco. Entonces, esta es la finalidad de homologar toda la comunicación a través de un mismo canal. Entonces, al comprender yo la terminología y todo el sistema de comunicaciones, va a ser más efectivo en los profesionales de la salud, del centro regulador y al momento de todos los integrantes del sistema del SEM, ¿no? Los técnicos en emergencias médicas o paramédicos. Y así evitas la confusión de yo no quise decir esto, sin embargo, queda plasmado tanto en el FRAP o vía radio o en la comunicación verbal. Entonces, esto es importante. Dentro de la terminología médica, las palabras obviamente también tienen una anatomía o están compuestas por diferentes secciones. La primera es la palabra raíz, que esta palabra raíz se refiere al término o el significado de la palabra que yo quiero dar a entender. El prefijo es lo que va previo a la palabra raíz y puede denotar una incidencia en cuanto a cantidad o coloración. El sufijo es esa sección que va posterior a la palabra raíz. Entonces, en cuanto al sufijo, este también puede ir ligado a la palabra raíz, como lo vemos ahí en el ejemplo, ¿no? Fagia, que significa de la digestión, y ahí tiene el ejemplo también del prefijo, ¿no? Que es dis. Entonces, aquí el término ya compuesto sería disfagia, que es una dificultad para deglutir. En cuanto a la redacción, siempre hay que tener en consideración y tener mucha cautela en cuanto a la ortografía. Una, porque se ve mal que tenga faltas ortográficas un reporte médico. Y dos, puede provocar algunos datos erróneos en los que se puede confundir. Ahí vemos dos ejemplos. Si yo me refiero al ilion o al ileón, son cosas diferentes, son estructuras anatómicas diferentes. Uno es un hueso y otro es parte del intestino delgado. Y vaso con V se refiere al vaso en el que toman agua y el vaso con V labial se refiere a la estructura anatómica que está ubicado en el abdomen. Entonces, por esto es importante siempre tener precaución con la ortografía. Dentro de las raíces de las palabras, como les comentaba, es el significado principal de este término y transmite todo lo que quieres referirte, ¿no? Una parte del cuerpo, algún término de enfermedad. Dentro de los términos
pueden poseer más de una palabra raíz. Por ejemplo, gastroenterólogo, que tiene gastro al nivel del estómago, entero, que es a nivel del intestino, y logos, que es tratado. Entonces, esto obviamente ustedes lo van a ir aprendiendo de manera paulatina, si no es que ya conocen algunas palabras de estas o las han escuchado. Entonces, pueden contener, como les había mencionado, prefijos, sufijos y componer algún término médico. Aquí está otro ejemplo de RCP, que son unas siglas o un acrónimo y significa reanimación cardiopulmonar. Entonces, es lo que les comentaba. Esto aquí y en cualquier otro lugar que hable en español, RCP significa reanimación cardiopulmonar. Es a nivel estandarizado, a nivel internacional. Aquí esta descomposición de las palabras lo vamos a ver. Cardio significa corazón y pulmonar significa pulmones. Entonces, dentro de las raíces de las palabras existen varias. Aquí vienen algunos ejemplos que ustedes pueden también consultar en su libro. Vienen ahí. Cardi, que se refiere a corazón, hepato, hígado, nefro, riñón, neuronervio. Y si tú te quieres referir a algo más específico relacionado al significado de la palabra, obviamente tienes que utilizar los prefijos o sufijos, como les había comentado. Ahí viene taquicardia, que significa taqui, aumento o rápido, y esto se refiere al aumento de la frecuencia cardíaca. Hepatomegalia, que vemos que la palabra raíz es hepato, megalia se refiere al aumento del tamaño, entonces aquí se refiere a un agrandamiento del tamaño del hígado. Nefro, riñón, y patía, que significa enfermedad. Nefropatía, una enfermedad del riñón. Neurólogo, neuro, que se refiere a nervio, y logos, que es tratado. Entonces es aquella persona que se dedica al tratamiento o a ver a las personas con enfermedades del sistema nervioso. En cuanto a los prefijos, es la parte inicial de un término y va anticipado a la palabra raíz y puede describir desde la ubicación, una intensidad, ausencia de algo y le da un significado más específico al término, ¿no? Por ejemplo, hiper, que es elevado, taqui, que es rápido, sub, por debajo de. Hiperventilación, que es la ventilación elevada o el aumento de la frecuencia respiratoria. Taqui, que significa rápido, taquicardia, frecuencia cardíaca rápida o frecuencia cardíaca elevada. Sub, por debajo de, por ejemplo, el espacio subdural, que es por debajo de la dura madre, que es una de las meninges. Los sufijos son la parte final de la palabra o del término médico y van posterior a la palabra raíz. Y estos pueden indicar algún procedimiento, condición o enfermedad, como habíamos visto algunos términos en diapositivas anteriores. Ahí están algunos otros ejemplos como algia, que viene de algos, que significa dolor, itis, inflamación, ectomía, que es una excisión o extracción quirúrgica, y patía, que viene de patos, enfermedad. Entonces, artralgia se refiere a dolor articular, otitis, inflamación del oído, y apendicectomía, que es la extracción quirúrgica del apéndice, y hepatopatía, que se refiere a enfermedad del hígado, ¿no? Y aún así, tú puedes complementar para ser más específico con algunas otras palabras, ¿no? Por ejemplo, una otitis media es un término médico, digamos, compuesto, porque a pesar de que estás diciendo inflamación del oído, ya al momento que le pones el otro término de media o de ubicación, te da el lugar exacto en donde se encuentra esa inflamación. Las vocales de combinación son aquellas que me sirven para hacer el enlace entre una u otra palabra raíz, entre el sufijo o los prefijos, y que tenga una dicción de manera adecuada el término. Entonces, estas vocales de combinación pueden variar dependiendo, ¿no? Ahí está un ejemplo, gastroenterología, que era el ejemplo que les había puesto anteriormente, donde viene la palabra gastro, entero y logía o logos,
que se refiere al estómago, intestino delgado, y logos, que es estudio o tratado. En cuanto a estas vocales de combinación, ahí hay algunos ejemplos del prefijo con la vocal uni, que se refiere a uno, unilateral, a un solo lado, diplo, que significa doble, diplopía, una visión doble, multi, que es multípara, más de dos partos, y bi, que significa bilateral, ambos lados. Esto obviamente se puede emplear dependiendo de la lesión o dependiendo de la estructura a la que yo me quiera referir. Reglas para la construcción de las palabras o términos médicos deben de llevar prefijo y sufijo, que este sufijo, como lo vieron en algunos ejemplos, puede ser la palabra raíz y debe de llevar una vocal de combinación para que pueda tener una buena dicción. Y como en todo hay reglas, aquí también existen reglas gramaticales. Por ejemplo, cuando van a hacer una palabra singular a plural, existen algunos términos que terminan, por ejemplo, en R, y estos al momento de convertirlos a plural no se le agrega solamente la S, se le tiene que agregar la terminación ES para que esté escrito de manera correcta. Ahí vemos el ejemplo de fémur. Si lo queremos poner en plural sería fémures, y estaría mal dicho que ustedes pusieran fémurs. Y la otra es cuando no tiene esta terminación, que está el diagnóstico. Para convertirlo en plural nada más se le agrega la S y queda en diagnósticos. Hay otra regla que es cuando las palabras terminan en EX, se le da terminación ICES. Por ejemplo, apex, para convertirlo en plural, se dice ápices. La palabra que termina en on, al momento de cambiarla a plural, debe darse la terminación ones. Hay algunas partes especiales en las palabras o los términos médicos y que también funcionan para dar números, para dar colores o alguna posición o dirección más específica. Aquí existen algunos ejemplos como prefijo de tetra, quintus, sextu, y obviamente dependiendo de lo que tú quieras decir es el prefijo que vas a poner. Ahí está uno muy claro, que es la tetralogía de Fallot, que son defectos congénitos y que son 4 anomalías en el corazón que te dan esta tetralogía o esta enfermedad como tal. Entonces, es importante siempre tener en consideración esto. Hay algunas otras que significan también de localización, por ejemplo, hemi, que significa mitad o un lado, hemiplegia, o sea, quiere decir que una parte del cuerpo está paralizada. Algunas otras, como lo vimos en la diapositiva anterior, que significan también números. Ambi significa ambos. Y al momento de yo ponerlo como ejemplo, el ambidiestro es que utiliza ambos lados, por ejemplo, de sus brazos o sus manos para realizar alguna acción. En cuanto a colores, puede haber distintos y también van como raíz e incluso tienen que ir como prefijo. Ciano, que significa coloración azul. Cianosis se refiere a la coloración azulada de la piel. Leuco, que significa blanco, y en una palabra compuesta ya sería leucocito, que es cito significa célula, entonces es una célula blanca, en este caso las células blancas de la sangre. Eritro, que significa rojo. Eritrocito es las células rojas de la sangre. Y obviamente, dependiendo de cada término, pueden ustedes emplear alguna otra alternativa. Ahí está una comparativa del leuco y al, que significan blanco, pero no se van a utilizar en el mismo contexto. Entonces, esto también téngalo presente, que en cada una de las palabras o términos médicos puede haber excepciones o modificaciones.
En cuanto a posición y dirección, aquí existen algunos prefijos para decirme hacia dónde se está moviendo algo, alguna extremidad o alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, ab, que significa lejos, y la palabra es abducción, que es alejar el brazo del cuerpo. Ad significa hacia o hacia adentro, y abducción, que significa llevar el brazo hacia la parte del tronco del cuerpo. Eh, por ejemplo, está la otra que es para ver algunos movimientos, que es circunducción, que es hacer como manera de círculos, pronación, supinación, y esto obviamente tiene que ver en cuanto también a las regiones anatómicas. Por eso hago énfasis en que los términos anatómicos también deben estar bien dominados para poder yo conocer en cuanto a palabras o términos médicos. También existen algunos otros términos para referirse a alguna localización o zona. Ecto, que significa fuera de, embarazo ectópico, que es el embarazo que se da fuera del endometrio o del útero. Y endo, que significa dentro de, el ejemplo es endoscopía, que es un examen en el cual se introduce un endoscopio hacia la parte interna del cuerpo, ¿no? Puede ser por la cavidad oral o puede ser por el recto. Extra, que significa fuera, por ejemplo, extraño, que es algo que está fuera del organismo. Intra, dentro, intrauterino, dentro del útero. Ipsi, que significa mismo, ipsilateral, por ejemplo, cuando ustedes quieren referirse a dos lesiones en el mismo lado del cuerpo, una herida cortante en el brazo izquierdo, más una probable fractura en la pierna ipsilateral. Entonces se están refiriendo a que es del mismo lado. También, como lo habíamos visto hace un rato, algunos términos de movimiento y posición. Izquierda, derecha, que esto te lo da la línea media del cuerpo o el plano sagital. La superior e inferior, que te lo da el plano transverso. La lateral o medial, esto significa que está cercano o alejado de la línea media del cuerpo. Proximal y distal es lo que está alejado o pegado hacia el tronco del cuerpo. Superficial y profundo, que esto se refiere a lo que está más externo o a lo que está más interno. Puede ser en lesiones, por ejemplo, en una quemadura, que puede ser una quemadura superficial o una quemadura profunda. Ventral o dorsal, que significa vientre o boca abajo, y dorsal, que es la parte del dorso o la espalda, parte posterior. Palmar o plantar, palma de la mano, planta del pie. Ápice o base, se refiere ápice a una cúspide o una punta, y la base es la parte inferior de algún órgano o algún sitio, ¿no? Por ejemplo, en los pulmones tienen ápices en la parte superior y base en la parte inferior. Unilateral o bilateral, de un solo lado o de ambos lados. Existen movimientos como el de flexión, que es a través de las articulaciones. Por ejemplo, si ustedes están flexionando, pues esto es parte de la flexión. Y extensión. Habíamos visto la abducción y la aducción, que la aducción es pegar y abducción es alejar. Pronación y supinación, que esto va igual en las posiciones prona y supina, ¿no? Que supino es boca arriba y prona es boca abajo. Entonces, ahora entrando a las posiciones, prona, que es de cúbito ventral o boca abajo, supina, de cúbito dorsal o boca arriba, Fowler, es que el paciente está sentado, semifowler, está semisentado. De cúbito lateral, puede ser derecho o izquierdo, dependiendo de qué lado yace el paciente. Trendelenburg es la elevación de las piernas, aproximadamente 30 grados. Sims, que es la posición de recuperación, y la posición de Rosser, que es para
abrir la vía aérea principalmente en los niños, ¿no? Con un almohadillado a nivel de las escápulas. Hay algunos términos en cuanto a abreviaturas, acrónimos o símbolos que se pueden emplear y que te ayuda a que exista, vaya, la redacción simple sin llevarte un gran espacio. Pero como les hacía énfasis al inicio, tienen que ser abreviaturas estandarizadas y conocidas por todos, acrónimos estándares, así como los símbolos, y que no cada quien maneje su lenguaje, porque si no, al final de cuentas, nadie le va a entender o puede haber confusiones. Aquí hay algunos términos que pueden ver ustedes como algunas siglas o algunos acrónimos. PAP, proveedor de atención prehospitalaria; SEM, servicio de emergencias médicas; SAMPLE, que este es un acrónimo, o mnemotecnias también le llaman; signos y síntomas, alergias, medicamentos, enfermedades previas, hora del último launch y evento previo. De CAP BTLS, que es deformidades, contusiones, abrasiones, penetraciones, quemaduras, sensibilidad al tacto, laceraciones y edemas. USAR, que significa Urban Search and Rescue. Hay algunas otras abreviaturas, por ejemplo, que pueden ir en notas médicas, por ejemplo, como diagnóstico, un AIT, un ataque isquémico transitorio; IAM, infarto agudo al miocardio; FC, frecuencia cardíaca; FCF, frecuencia cardíaca fetal; TA, tensión arterial; TEP, tromboembolia pulmonar; BVM, bolsa válvula mascarilla; y EKG, que significa electrocardiograma. Y todas estas, si ustedes aquí en Guanajuato, en Monterrey, Ciudad de México, etcétera, ponen estas siglas, las van a conocer, porque no es que una sola persona las maneje. Existen algunos otros símbolos que puede ser para clasificación en cuanto a alguna lesión o algún diagnóstico, o también en algunos aparatos electromédicos. Por ejemplo, el 1 con el símbolo de grado, que significa primero, segundo y tercer grado, dependiendo de, pueden poner 1, 2, 3, y obviamente se le acuña este término, ¿no?, de grado. La flecha hacia arriba se va a denotar como aumento, la flecha hacia abajo como disminución. Esto puede ser para algunas bibliografías o algunas tarjetas, por ejemplo, de consulta rápida, ¿no? Le ponen la flechita hacia arriba y las siglas FC, que significa aumento de la frecuencia cardíaca, o hacia abajo y la terminación TA, que se va a denotar o a significar disminución de la tensión arterial. R y L, que significa right y left, que esto significa derecha, izquierda, y esto es más común en aparatos electromédicos, para ver en qué mano va o en qué pierna va un electrodo, algo por el estilo. La letra MU, que significa micro, por ejemplo, cuando vas a poner una dosis de medicamento que dicen microgramos, entonces te lo pueden poner así, ¿no? La letra MU con seguido del GR. Alfa, beta, que son del alfabeto griego, y esta puede ser para referirse a los receptores que existen en el cuerpo, y 2 para ver una dosis también del medicamento. Lo podrán ver, o si alguien ya está en el área médica, cuando indican, por ejemplo, las aminas, ¿no? Ponle dopamina a dosis alfa o a dosis beta, o la norepinefrina, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede ser usado en ambas cosas. Y el símbolo de virgulilla, que significa aproximadamente, o la N normal. Incluso en algunos hospitales, para referirse a normal, le ponen NL. Aquí les dejo un resumen para que vayan familiarizándose con los términos, símbolos y demás. Esto sería todo de mi parte. Les recomiendo que consulten otra bibliografía, como se los había mencionado, para que enriquezcan todo este vocabulario, ¿no? Va a ser la única manera en la que ustedes puedan adoptar más palabras para su vocabulario. No hay otra manera más que buscando y empleándolas de manera continua, porque si no las emplean, pues obviamente se van a quedar en el aire, ¿no? Les hago énfasis en eso. Muchas gracias. Hasta luego.